Imagina que estás frente a la gran pirámide de Giza. Tus ojos recorren sus lados monumentales, esas superficies de piedra caliza que han resistido 1500 años de erosión, guerras y saqueos. Parece simple, ¿verdad? Caras triangulares que convergen en un punto. Pero aquí viene lo inquietante, lo que los arqueólogos tradicionales prefieren ignorar. Cuando mides esa pirámide con instrumentos modernos de precisión láser, descubres algo que te hace cuestionar toda la historia que te enseñaron en la escuela. Los lados de la base forman un cuadrado casi perfecto, con un margen de error de apenas 58 milímetros en una longitud de 230 metros. Eso es una precisión del 99,98%. ¿Cómo es posible que una civilización que supuestamente usaba herramientas de cobre y piedra lograra semejante exactitud? Pero espera, porque esto apenas comienza. Cuando divides el perímetro de la base de la Gran Pirámide entre el doble de su altura original, obtienes 3,14. ¿Te suena familiar? Es el número pi, esa constante matemática que los griegos descubrirían formalmente más de 2000 años después. Los constructores de las pirámides conocían pi con una precisión asombrosa y lo codificaron en piedra de 130 toneladas. No estamos hablando de una aproximación casual o de una coincidencia afortunada. Estamos hablando de un conocimiento matemático profundo que desafía todo lo que sabemos sobre el antiguo Egipto. Los libros de historia nos dicen que los egipcios eran ingenieros habilidosos, pero primitivos, limitados por su época. Entonces, ¿cómo lograron incorporar constantes matemáticas avanzadas en la estructura más icónica del mundo antiguo? Y aquí viene algo que va a hacer explotar tu mente. La Gran Pirámide está alineada con los puntos cardinales con una precisión aterradora. Apenas 3/60 de un grado de desviación del norte verdadero. Para ponerlo en perspectiva, eso es más preciso que el Observatorio Real de Greenwich, construido en el siglo XVII. Piénsalo. Los constructores de la pirámide lograron una alineación que la humanidad no volvería a igualar hasta la invención de instrumentos ópticos avanzados miles de años después. ¿Cómo? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué conocimientos astronómicos? Los escépticos argumentan que usaron la posición de las estrellas, específicamente las estrellas circumpolares que nunca se ponen en el horizonte. Suena razonable, pero aquí está el problema. Para lograr esa precisión usando observación estelar, necesitarías instrumentos de medición angular increíblemente sofisticados y un entendimiento profundo de la precesión de los equinoccios. La precesión de los equinoccios es ese bamboleo lento del eje de rotación de la Tierra, que tarda 26.000 años en completar un ciclo completo. Este fenómeno hace que las posiciones de las estrellas cambien gradualmente a lo largo de milenios. Ahora bien, los arqueólogos nos aseguran que los antiguos egipcios no conocían la precesión, que ese conocimiento llegó con el astrónomo griego Hiparco en el siglo II antes de Cristo. Pero cuando analizas la orientación de las pirámides y sus relaciones con constelaciones específicas en diferentes épocas, encuentras correspondencias que sólo tienen sentido si los constructores conocían y compensaban la precesión. Es como si estuvieran jugando ajedrez tridimensional con el tiempo y el espacio, anticipando movimientos celestiales que ocurrirían miles de años en el futuro. ¿Coincidencia? Cada vez que aparece una de estas coincidencias, los académicos la descartan. Pero cuando tienes 20, 30,
40 coincidencias imposibles, en algún momento tienes que preguntarte, ¿y si no son coincidencias? Veamos otro secreto que te va a dejar sin aliento. La altura de la Gran Pirámide, multiplicada por 1.000 millones, te da aproximadamente la distancia de la Tierra al Sol. 146.6 metros, multiplicados por 1.000 millones, equals 146.6 millones de kilómetros. La distancia real promedio es de 149.6 millones de kilómetros. Estamos hablando de un margen de error del 2% para una medida astronómica que la humanidad no conocería con precisión hasta el siglo XVIII. Los defensores de la arqueología convencional te dirán que esto es numerología, que si juegas suficiente con los números, encontrarás lo que quieras. Pero aquí está la cuestión. No estamos jugando con los números. Estamos tomando medidas físicas reales de una estructura física real y encontrando correspondencias con constantes universales. La carga de la prueba debería estar en explicar cómo una civilización supuestamente primitiva logró codificar estas relaciones en su arquitectura monumental. Y todavía hay más, mucho más. La relación entre la altura y el ancho de la Gran Pirámide forma lo que los matemáticos llaman la proporción áurea, o phi, 1,618. Esta proporción aparece en la naturaleza en todo, desde la espiral de las galaxias hasta la disposición de las semillas en un girasol. Los griegos la estudiaron formalmente. Los artistas del Renacimiento la usaron en sus obras maestras, y los arquitectos modernos la emplean porque es estéticamente perfecta para el ojo humano. Los constructores de las pirámides la incorporaron en su diseño hace más de milenios. No solo eso, cuando examinas las dimensiones de las cámaras internas, los ángulos de los pasadizos, incluso las proporciones entre las 3 pirámides principales de Giza, encuentras phi una y otra vez. Es como si toda la meseta de Giza fuera una ecuación matemática tallada en piedra, un mensaje codificado esperando ser descifrado por una civilización futura que tuviera las herramientas para entenderlo. Pero aquí viene la pregunta que nadie quiere responder. ¿Por qué? Si los antiguos egipcios poseían este conocimiento matemático y astronómico avanzado, ¿por qué no hay registros escritos de él? ¿Por qué no encontramos papiros explicando cómo calcular pi o tablas astronómicas detallando la precesión de los equinoccios? Es como si alguien con conocimientos increíblemente sofisticados hubiera construido las pirámides y luego hubiera borrado deliberadamente todo rastro de cómo lo hicieron. O tal vez, y esta es la posibilidad que hace temblar los cimientos de la egiptología tradicional, tal vez los egipcios que conocemos de los registros históricos no fueron los constructores originales. Tal vez heredaron estas estructuras de una civilización anterior, una civilización que poseía conocimientos que luego se perdieron en las arenas del tiempo. Las matemáticas no mienten. Los números están ahí, tallados en piedra de 70 toneladas, alineados con las estrellas, codificados en proporciones que atraviesan el cosmos. Y cada nuevo descubrimiento, cada nueva medición con tecnología más avanzada, solo profundiza el misterio. La Gran Pirámide no es solo una tumba monumental, es un tratado de matemáticas, un observatorio astronómico, un mensaje en piedra de una civilización que sabía cosas que no debería saber. Y lo más inquietante de todo es que apenas estamos comenzando a descifrarlo. Vas a necesitar sentarte para esto. En el techo de la cámara del rey, en el corazón mismo de la Gran Pirámide, hay vigas de granito rojo
que pesan 70 toneladas cada una. 70 toneladas. Para que tengas una referencia, eso es equivalente al peso de 10 elefantes africanos adultos o 50 automóviles compactos modernos. Y no estamos hablando de 1 o 2 vigas. Hay 9 de ellas formando el techo de esa cámara, colocadas con una precisión que haría llorar a un ingeniero moderno. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Ese granito rojo no vino de ninguna cantera cercana. Vino de Asuán, a más de 800 kilómetros al sur de Giza. 800 kilómetros. A través del desierto del Sahara, cruzando el río Nilo, transportando bloques de 70 toneladas con herramientas que supuestamente consistían en cuerdas de fibra, trineos de madera y fuerza bruta humana. ¿Tiene sentido eso para ti? Los arqueólogos tradicionales tienen una explicación preparada, por supuesto. Te dirán que los egipcios usaban trineos, que mojaban la arena para reducir la fricción, que empleaban rampas y palancas. Suena plausible en papel, hasta que empiezas a hacer los cálculos reales. Un equipo de ingenieros modernos intentó replicar el proceso usando réplicas de herramientas antiguas y técnicas tradicionales. Lograron mover un bloque de 2 toneladas, aproximadamente 20 metros, antes de que las cuerdas se rompieran y el sistema colapsara. 2 toneladas, no 70. Y apenas 20 metros de una distancia de 800 kilómetros. Cuando intentaron escalar el experimento, descubrieron que necesitarías literalmente miles de trabajadores solo para mover un bloque, y que la logística de coordinar ese tipo de operación a través de cientos de kilómetros durante décadas o siglos es simplemente inviable con tecnología primitiva. Pero las vigas están ahí, en el techo de la cámara del rey, desafiando todas esas imposibilidades. Ahora vamos a hablar de algo que va a hacer que tu cerebro entre en cortocircuito. En la base de la Gran Pirámide, algunos de los bloques de piedra caliza están unidos con una tolerancia de medio milímetro. Medio milímetro. No puedes deslizar una hoja de papel entre ellos. No puedes meter la punta de un cuchillo. Están tan perfectamente ensamblados que parece como si la roca hubiera sido vertida en su lugar como concreto líquido, excepto que no es concreto, es piedra caliza sólida tallada en bloques individuales. Cada bloque pesa en promedio 2,5 toneladas y hay aproximadamente 2.300.000 de ellos en la Gran Pirámide. 2.300.000 bloques, cada uno cortado, transportado, levantado y colocado con precisión submilimétrica. Los ingenieros modernos con láser, grúas hidráulicas y tecnología digital luchan por lograr ese nivel de precisión en proyectos de construcción contemporáneos. Y nos quieren hacer creer que los antiguos egipcios lo hicieron con cinceles de cobre y mazos de piedra. Pero espera, porque esto se pone aún más extraño. Cuando los investigadores examinaron las marcas de herramientas en algunos de los bloques de granito del interior de las pirámides, encontraron surcos que no tienen sentido. Surcos circulares profundos y uniformes que parecen haber sido hechos por algún tipo de sierra o taladro rotatorio. El problema es que las sierras rotatorias y los taladros no existían en el antiguo Egipto, según la narrativa histórica oficial. Los arqueólogos convencionales argumentan que estos surcos fueron hechos por trabajadores frotando arena abrasiva con herramientas de cobre. Pero cuando ingenieros modernos intentaron replicar esos surcos usando esas técnicas, descubrieron algo inquietante.
Para crear marcas tan profundas y uniformes, usando arena y cobre, necesitarías aplicar una presión de cientos de kilogramos de forma constante durante horas. Es físicamente imposible que un ser humano mantenga ese tipo de presión manualmente. Entonces, ¿qué herramientas usaron realmente? Y ahora viene la parte que hace que los expertos oficiales cambien de tema rápidamente. En el complejo de pirámides de Giza y en otros sitios como el Osiraion en Abidos, hay bloques de granito que pesan más de 100 toneladas. En algunos casos, estos megalitos están colocados como si fueran bloques de Lego gigantes, encajando con precisión milimétrica en configuraciones tridimensionales complejas. No hay espacio para rampas, no hay evidencia de sistemas de poleas lo suficientemente grandes, y cuando los ingenieros modernos calculan la fuerza necesaria para levantar y posicionar esos bloques, los números simplemente no cuadran con la tecnología disponible hace 1500 años. Es como si alguien hubiera jugado con gravedad reducida o hubiera tenido acceso a maquinaria que podía manipular masa de formas que todavía no entendemos completamente. Los bloques del Templo del Valle, junto a la Esfinge, son aún más desconcertantes. Algunos pesan hasta 200 toneladas y están dispuestos en configuraciones que requieren una planificación estructural increíblemente sofisticada. No es solo fuerza bruta lo que se necesita para colocar esos bloques, es comprensión avanzada de física, ingeniería de materiales y distribución de carga. Los constructores sabían exactamente qué bloques debían ir en qué posición para crear una estructura que pudiera soportar su propio peso masivo durante milenios sin colapsar. Ese nivel de conocimiento ingenieril requiere generaciones de experimentación, fracasos, aprendizaje acumulativo. Pero no encontramos evidencia de versiones anteriores más primitivas de estas estructuras. No hay pirámides de práctica que se derrumbaron. No hay prototipos fallidos. Las pirámides de Giza aparecen en la historia como estructuras completamente formadas, perfectamente ejecutadas, como si alguien hubiera encendido un interruptor y pasado directamente de chozas de barro a ingeniería megalítica avanzada. Los escépticos te pedirán que simplemente aceptes que los antiguos egipcios eran muy habilidosos, muy dedicados y tenían mucho tiempo. Pero hay una diferencia entre ser habilidoso y desafiar las leyes de la física. Hay una diferencia entre tener tiempo y lograr precisión que rivaliza con la manufactura moderna, asistida por computadora. Los bloques están ahí. Puedes tocarlos, puedes medirlos. Puedes ver las tolerancias imposibles con tus propios ojos. Y cada vez que un investigador independiente hace preguntas difíciles sobre cómo fueron realmente construidas estas estructuras, las respuestas oficiales se vuelven vagas, defensivas, casi hostiles. Es como si hubiera un secreto que debe ser protegido a toda costa, una verdad sobre las capacidades de los constructores de las pirámides que cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana. Entonces aquí estamos, parados frente a millones de toneladas de piedra cortada con precisión láser, transportada a través de continentes, levantada a alturas imposibles y ensamblada como un rompecabezas tridimensional gigante. Y se supone que debemos creer que todo esto se logró con cuerdas y trineos. Los bloques no mienten. La física no miente. Y el misterio de cómo fueron realmente construidas las pirámides permanece sin resolver, escondido detrás de explicaciones oficiales que se desmoronan bajo escrutinio real. En 2017,
algo extraordinario sucedió que apenas recibió cobertura en los medios principales. Un equipo de científicos internacionales, usando detectores de muones, esas partículas subatómicas que atraviesan la materia sólida como fantasmas, escanearon la Gran Pirámide de Giza. Lo que encontraron les hizo detener sus respiraciones colectivamente. Un vacío masivo, una cámara oculta del tamaño de un avión comercial Boeing 767, escondida justo encima de la gran galería. 30 metros de largo, varios metros de alto, completamente sellada, sin entrada visible, sin conexión con ningún pasadizo conocido. Esta cámara ha estado ahí durante más de 1500 años y nadie, absolutamente nadie en la historia moderna, sabía de su existencia hasta ese momento. La pregunta que debería estar en la mente de todos es obvia. ¿Qué hay dentro? Y más inquietante aún, ¿por qué fue sellada de manera tan deliberada y permanente? Los arqueólogos oficiales inmediatamente minimizaron el descubrimiento. Te dirán que probablemente es solo un espacio estructural vacío, una cámara de alivio de presión diseñada para reducir el peso sobre la gran galería debajo. Pero aquí está el problema con esa explicación. Ya hay 5 cámaras de alivio conocidas directamente encima de la cámara del rey, y todas están accesibles a través de un estrecho pasadizo descubierto en el siglo XIX. Si esta nueva cámara fuera simplemente otra cámara de alivio, ¿por qué no hay acceso a ella? ¿Por qué está completamente sellada, sin ninguna manera de entrar o salir? Y más importante aún, ¿por qué los constructores originales se tomaron el enorme esfuerzo de crear este espacio masivo y luego borrarlo completamente de los planos arquitectónicos? No tiene sentido desde una perspectiva de ingeniería estructural, pero tiene perfecto sentido si estaban escondiendo algo. Algo que no querían que nadie encontrara jamás. Pero esa no es la única cámara oculta. En 1993, un ingeniero alemán llamado Rudolf Gantenbrink envió un robot explorador equipado con cámara a través de uno de los estrechos conductos de ventilación que salen de la cámara de la reina. El robot avanzó 65 metros hasta que encontró algo que detuvo su progreso: una puerta de piedra caliza con 2 manijas de cobre o bronce. Manijas de metal en una puerta sellada dentro de una pirámide que supuestamente fue construida en una época cuando el bronce apenas estaba siendo descubierto. El robot no pudo continuar. La puerta estaba firmemente cerrada. En 2002, las autoridades egipcias finalmente permitieron que otro robot perforara a través de esa puerta. Del otro lado, encontraron un pequeño espacio vacío y luego otra puerta, esta vez sin manijas. 2 puertas selladas, una tras otra, protegiendo algo en el corazón de la pirámide. ¿Qué hay detrás de la segunda puerta? Nadie lo sabe. Las autoridades egipcias suspendieron la exploración y desde entonces se han negado a autorizar más investigaciones. ¿Por qué? Y aquí viene algo que va a hacer que cuestiones todo. Los conductos de ventilación de ambas cámaras principales, la del rey y la de la reina, no son realmente conductos de ventilación. Durante décadas los arqueólogos los llamaron así porque no podían explicar su propósito real. Estos conductos están construidos con precisión milimétrica. Se extienden a través de decenas de metros de piedra sólida y apuntan a ubicaciones estelares específicas en el cielo nocturno. Los conductos de la cámara del rey apuntan exactamente a donde estaban las estrellas de Orión y Alfa Draconis en el año 2500 a.C.,
Pero los conductos de la cámara de la reina no alcanzan el exterior de la pirámide. Terminan abruptamente dentro de la estructura, como si su propósito no fuera ventilación, sino algo completamente diferente. Algo relacionado con función, no con forma. Los investigadores independientes han teorizado que estos conductos podrían haber sido parte de un sistema energético complejo, o canales de resonancia acústica, o incluso mecanismos de alineación para rituales que involucraban luz estelar. Pero nadie puede saberlo con certeza, porque las autoridades bloquean sistemáticamente cualquier investigación seria. En el año 2000, usando radar de penetración terrestre, investigadores detectaron una red completa de túneles y cavidades debajo de la meseta de Giza. No estamos hablando de los pasadizos conocidos dentro de las pirámides, sino de un sistema subterráneo extenso que conecta las 3 pirámides principales con la Esfinge y se extiende quién sabe hasta dónde más. Algunos de estos túneles han sido parcialmente explorados y encontraron cámaras talladas en la roca sólida, con paredes pulidas a espejo, perfectamente lisas, creadas con técnicas que no deberían existir en la antigüedad. Otras cavidades registradas por el radar nunca han sido excavadas oficialmente. Están ahí, en los datos científicos, espacios vacíos bajo el desierto que podrían contener cualquier cosa. Las autoridades egipcias han prohibido la excavación de estos sitios, citando preocupaciones de preservación. Pero la pregunta permanece: ¿qué están preservando exactamente? ¿O qué están ocultando? Historiadores antiguos como Heródoto escribieron sobre cámaras subterráneas secretas bajo las pirámides, salones llenos de registros de conocimiento antiguo, bibliotecas de sabiduría de civilizaciones anteriores. Durante siglos, estos relatos fueron desestimados como mitos y leyendas, pero ahora, con tecnología moderna capaz de ver a través de piedra sólida, estamos descubriendo que esas leyendas podrían haber sido literales. Hay espacios ahí abajo, hay cámaras selladas dentro de las pirámides, hay puertas que nadie ha abierto en milenios. Y cada vez que alguien intenta investigar más profundamente, se encuentran con muros burocráticos impenetrables, permisos denegados, financiamiento cortado, acceso revocado. Es casi como si hubiera un esfuerzo coordinado para asegurar que ciertos secretos permanezcan enterrados. Piensa en esto por un momento. Tenemos la tecnología ahora mismo para explorar completamente estas cámaras selladas sin dañar nada. Robots en miniatura, cámaras de fibra óptica, escáneres de alta resolución que pueden mapear cada centímetro de estos espacios sin mover una sola piedra. Podríamos saber definitivamente qué hay detrás de esas puertas selladas, qué contiene la cámara gigante recién descubierta, qué se esconde en los túneles subterráneos. Pero no se hace. Año tras año, los permisos son denegados, las propuestas son rechazadas, y el mundo sigue sin saber qué secretos yacen en el corazón de las pirámides. Las cámaras están ahí, selladas y silenciosas, guardando su contenido como lo han hecho durante milenios, y alguien, en algún lugar, parece estar muy interesado en mantenerlo así. ¿Qué están protegiendo? ¿Qué verdad es tan peligrosa que debe permanecer oculta detrás de toneladas de piedra y capas de burocracia? Las pirámides guardan sus secretos celosamente, y parece que algunas personas preferirían que siguieran haciéndolo para siempre. Mira hacia arriba en una noche despejada y busca las 3 estrellas del cinturón de Orión. Ahora imagina esas 3 estrellas proyectadas sobre la Tierra,
específicamente sobre la meseta de Giza. Lo que descubrirás te va a dejar sin palabras. Las 3 pirámides principales de Giza, Keops, Kefren y Micerinos, están dispuestas en el suelo exactamente como las 3 estrellas del cinturón de Orión aparecen en el cielo. No solo su posición relativa, sino también su tamaño y su ligera desviación de una línea perfecta. La pirámide más pequeña, Micerinos, está ligeramente desplazada hacia el este, exactamente como la estrella más débil del cinturón, Mintaka, está desplazada en el cielo. Esta correlación fue descubierta por el ingeniero Robert Bauval en 1983 y desde entonces ha sido verificada con software astronómico moderno. Las pirámides son un mapa estelar tridimensional, una réplica exacta de Orión tallada en 2 millones de bloques de piedra. ¿Por qué? ¿Qué mensaje estaban tratando de enviar los constructores? Pero espera, porque esto es solo el comienzo de la correlación estelar. Cuando examinas la posición de las pirámides en relación con el río Nilo, encuentras otra correspondencia imposible. El Nilo representa la Vía Láctea. En la cosmovisión del antiguo Egipto, documentada en los textos de las pirámides, la Vía Láctea era vista como un río celestial, y el Nilo terrenal era su reflejo. Las pirámides están posicionadas en relación con el Nilo, exactamente como las estrellas de Orión están posicionadas en relación con la Vía Láctea. Es un mapa como es arriba es abajo, una representación perfecta de la bóveda celeste proyectada sobre el desierto. Pero aquí viene la parte que hace que los arqueólogos tradicionales se pongan nerviosos. Esta alineación no es perfecta para el año 2500 antes de Cristo, cuando supuestamente fueron construidas las pirámides. La alineación es perfecta para el año 10.500 antes de Cristo. Exactamente, preciso hasta el grado, como si los constructores estuvieran marcando no cuándo fueron construidas las pirámides, sino cuándo algo significativo ocurrió, algo que querían que recordáramos para siempre. Los conductos de las pirámides que mencionamos antes no solo apuntan a estrellas al azar, apuntan a estrellas específicas con significado profundo en la mitología egipcia. El conducto sur de la Cámara del Rey apunta a Al-Nitak, la estrella más baja del cinturón de Orión, asociada con Osiris, el dios de la resurrección. El conducto norte apunta a Alpha Draconis, la estrella polar del mundo antiguo, el punto fijo alrededor del cual giraba todo el cielo nocturno. Estos no son accidentes arquitectónicos. Estos son alineamientos intencionales, deliberados, que requieren comprensión avanzada de astronomía esférica, precesión de los equinoccios y mecánica celeste. Los constructores sabían exactamente dónde estarían esas estrellas en momentos específicos del año y diseñaron conductos que actuarían como telescopios primitivos, canalizando la luz estelar directamente hacia el corazón de la pirámide. ¿Para qué? ¿Ritual? ¿Función práctica? ¿Comunicación con algo o alguien más allá de nuestro mundo? Y ahora viene algo que va a hacer estallar tu cerebro. La Gran Pirámide está ubicada en el centro geográfico exacto de la masa terrestre del planeta. Si trazas las líneas de latitud y longitud que dividen la Tierra en cuadrantes iguales de tierra firme, no de océanos sino de continentes, esas líneas se cruzan precisamente en Giza. Los constructores colocaron la pirámide en el ombligo geométrico del mundo. ¿Cómo pudieron saber eso? Para determinar el centro de masa terrestre, necesitas un mapa completo del planeta, incluyendo continentes que los antiguos egipcios supuestamente no conocían. Las Américas, Australia,
la Antártida. Necesitas mediciones geográficas precisas, cálculos de áreas de superficie y una comprensión de la Tierra como una esfera tridimensional. Todo esto 1500 años antes de que la humanidad oficialmente circunnavegara el globo. Los escépticos te dirán que es coincidencia, pero en algún punto, cuando tienes suficientes coincidencias imposibles, tienes que empezar a considerar que tal vez no son coincidencias. La Esfinge también está alineada astronómicamente, pero de una manera aún más perturbadora. Durante el equinoccio de primavera, hace 12.800 años, la Esfinge habría mirado directamente hacia su constelación homónima, Leo, en el horizonte oriental justo antes del amanecer. Este fenómeno se llama la Era de Leo, un período astronómico determinado por la precesión de los equinoccios. La Esfinge, con cuerpo de león, mirando hacia la constelación de Leo, marcando la Era de Leo. Esto no es una coincidencia poética, es una marca temporal astronómica precisa. Pero según la egiptología convencional, la Esfinge fue tallada alrededor del año 2500 a.C. por el faraón Kefren. Si eso es cierto, ¿por qué está alineada con un evento astronómico que ocurrió 10.000 años antes? O tal vez, solo tal vez, la Esfinge es mucho, mucho más antigua de lo que nos han dicho. Las alineaciones estelares de Giza crean un calendario astronómico que funciona a través de milenios. Los investigadores han descubierto que las posiciones de las estructuras marcan eventos celestiales cíclicos, equinoccios, solsticios, y los puntos específicos donde ciertas estrellas alcanzan su altura máxima en el cielo nocturno. Es como un reloj cósmico gigante, diseñado para funcionar no durante décadas o siglos, sino durante decenas de miles de años. ¿Por qué construir algo con tal escala temporal masiva? ¿Qué evento estaban anticipando o conmemorando que requería un marcador que durara desde la Edad de Piedra hasta la era espacial? Las pirámides no son solo tumbas monumentales para faraones vanidosos. Son instrumentos de precisión, calculadoras astronómicas talladas en millones de toneladas de piedra, diseñadas para comunicar información a través de abismos de tiempo que apenas podemos comprender. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacer, pero que todos deberían estar haciendo. Si los antiguos egipcios tenían este nivel de conocimiento astronómico, suficiente para mapear las estrellas con precisión de décimas de grado, suficiente para predecir posiciones estelares miles de años en el futuro o el pasado, suficiente para entender la precesión y usarla como herramienta de datación, ¿qué más sabían? ¿Qué otros conocimientos poseían que se han perdido o han sido deliberadamente ocultados? Las estrellas no mienten. Sus posiciones pueden ser calculadas hacia atrás o hacia adelante, en el tiempo, con precisión matemática perfecta. Y cuando haces esos cálculos, cuando proyectas las alineaciones de Giza a través del tiempo, descubres que las pirámides están actuando como una máquina del tiempo de piedra, apuntando no solo hacia el pasado, sino también hacia el futuro, marcando fechas que aún no han llegado. ¿Qué veremos cuando esas fechas finalmente lleguen? Las pirámides lo saben. Han estado esperando pacientemente, mirando las estrellas, guardando su mensaje codificado en geometría y astronomía. Un mensaje que apenas estamos comenzando a descifrar. En 1930, un ingeniero francés llamado Antoine Bovis visitó la Gran Pirámide y notó algo extraño en la cámara del rey. Había animales muertos, probablemente gatos y roedores,
que se habían perdido en los pasadizos oscuros y habían muerto de hambre o deshidratación. Pero aquí está lo inquietante. Estos cadáveres no se estaban descomponiendo. No había olor a putrefacción, no había insectos carroñeros. Los cuerpos simplemente se habían momificado naturalmente, perfectamente preservados por alguna propiedad del interior de la pirámide. Bovis quedó fascinado y cuando regresó a Francia, construyó una réplica a escala de la Gran Pirámide y comenzó a experimentar. Colocó carne fresca dentro de su modelo piramidal, alineado con los puntos cardinales exactamente como la original. La carne no se pudrió, se deshidrató y se preservó. Repitió el experimento docenas de veces con los mismos resultados. Algo en la geometría de la pirámide, en su forma específica y su orientación, estaba creando un efecto de preservación que desafiaba la biología convencional. Los escépticos inmediatamente gritaron efecto placebo y pseudociencia. Pero aquí está el problema. El experimento ha sido replicado independientemente por miles de personas en todo el mundo. No estamos hablando de evidencia anecdótica aislada. Estamos hablando de un fenómeno reproducible que cualquiera puede verificar con materiales simples. Investigadores han medido diferencias en tasas de evaporación, crecimiento bacteriano y descomposición orgánica dentro de estructuras piramidales comparadas con contenedores cúbicos o cilíndricos de control. Las diferencias son estadísticamente significativas y consistentes. Algo está sucediendo dentro de esa forma geométrica específica que afecta a procesos físicos y biológicos. Los científicos convencionales no pueden explicarlo sin descartar décadas de física establecida. Entonces, simplemente lo ignoran. Pero la evidencia está ahí, reproducible y verificable. Las pirámides están haciendo algo más que simplemente existir como monumentos inertes de piedra. En 2018, un equipo de físicos publicó un estudio en el Journal of Applied Physics que envió ondas de choque a través de la comunidad científica, aunque los medios principales apenas lo cubrieron. Usando modelos computacionales avanzados, demostraron que la Gran Pirámide concentra energía electromagnética en sus cámaras internas y debajo de su base. Cuando ondas de radio de ciertas frecuencias interactúan con la estructura de la pirámide, la geometría actúa como una antena resonante, enfocando y amplificando esas ondas en puntos específicos. No es magia, es física fundamental de ondas electromagnéticas interactuando con estructuras dieléctricas complejas. Pero aquí está la pregunta perturbadora. ¿Los constructores antiguos sabían esto? ¿Diseñaron intencionalmente la pirámide para manipular campos electromagnéticos? Y si es así, ¿para qué propósito? ¿Qué estaban tratando de lograr concentrando energía en el corazón de una estructura de 6 millones de toneladas? Las propiedades de los materiales usados en la construcción de las pirámides añaden otra capa de misterio. El granito rojo de Asuán contiene altas concentraciones de cuarzo cristalino, un material que exhibe propiedades piezoeléctricas, genera pequeñas corrientes eléctricas cuando está bajo presión mecánica. Las pirámides tienen millones de toneladas de piedra, ejerciendo presión masiva sobre las cámaras de granito interiores. Esa presión constante podría estar generando campos eléctricos débiles, pero constantes dentro de la estructura. Algunos investigadores han medido anomalías electromagnéticas dentro de las pirámides, fluctuaciones que no pueden ser explicadas por fuentes externas, como tormentas o actividad solar.
Es como si las pirámides fueran generadores pasivos, convirtiendo la presión gravitacional en energía eléctrica a través de las propiedades piezoeléctricas del granito. Accidente geológico fortuito o diseño intencional por constructores que entendían física de materiales a nivel que apenas estamos redescubriendo. Los conductos que exploramos en capítulos anteriores podrían no ser conductos de ventilación ni telescopios estelares, podrían ser guías de ondas. En ingeniería eléctrica, las guías de ondas son estructuras que dirigen energía electromagnética de un punto a otro con pérdida mínima. Los conductos de las pirámides tienen dimensiones y ángulos muy específicos, proporciones que curiosamente coinciden con diseños óptimos para guías de ondas de ciertas frecuencias. Algunos teóricos proponen que las pirámides fueron diseñadas como dispositivos de transmisión de energía inalámbrica, usando resonancia electromagnética para transferir poder a través de distancias. Suena a ciencia ficción hasta que recuerdas que Nikola Tesla demostró transmisión inalámbrica de energía en 1914 usando principios de resonancia. Es tan descabellado pensar que una civilización anterior podría haber descubierto los mismos principios y los incorporó en arquitectura monumental. Hay evidencia física que respalda estas teorías energéticas. Bajo la Gran Pirámide, investigaciones con radar de penetración terrestre han detectado lo que parece ser un sistema de cavidades llenas de agua conectadas a acuíferos subterráneos. El agua en movimiento genera iones negativos y puede crear diferencias de potencial eléctrico entre regiones. Algunos científicos independientes han propuesto que las pirámides eran máquinas hidroeléctricas masivas, usando flujo de agua subterránea, presión mecánica sobre cristales de cuarzo y resonancia geométrica para generar cantidades significativas de energía eléctrica. Las cámaras internas podrían haber sido bancos de capacitores, almacenando carga eléctrica. Los conductos podrían haber sido cables de transmisión. Y el pináculo de oro que antiguos textos dicen coronaba la pirámide podría haber sido el terminal de transmisión, irradiando energía hacia el cielo o hacia otras estructuras receptoras. Los textos antiguos están llenos de referencias a las pirámides como lugares de poder, sitios donde ocurrían transformaciones místicas y curaciones milagrosas. Durante siglos, estos relatos fueron descartados como superstición religiosa. Pero ahora, con instrumentos modernos, capaces de medir campos sutiles, estamos descubriendo que las pirámides realmente exhiben propiedades físicas anómalas. Personas que pasan tiempo en réplicas de pirámides reportan efectos consistentes: mejora en meditación, cambios en percepción del tiempo, sensaciones de hormigueo o calor. Estudios con plantas muestran tasas de crecimiento aceleradas dentro de estructuras piramidales. Experimentos con agua demuestran cambios en estructura cristalina. Estos efectos son reales, medibles y reproducibles. La pregunta ya no es si las pirámides tienen propiedades especiales. La pregunta es, ¿qué son exactamente esas propiedades y cómo funcionan? Las pirámides no fueron construidas como tumbas. Esa explicación nunca tuvo sentido desde el principio. Nadie invierte generaciones de trabajo, millones de toneladas de material y conocimiento ingenieril avanzado solo para crear un monumento funerario glorificado. Las pirámides fueron construidas con propósito, con función específica en mente. Eran máquinas, dispositivos sofisticados, diseñados para manipular fuerzas que apenas estamos comenzando a comprender. Y el hecho de que todavía funcionen
que todavía exhiban propiedades electromagnéticas anómalas después de más de 1500 años, es testimonio del genio de sus creadores. ¿Qué sabían los antiguos sobre energía, resonancia y física que hemos olvidado? ¿Y qué podríamos lograr si redescubriéramos ese conocimiento perdido? En las paredes interiores de las pirámides de las dinastías quinta y sexta hay inscripciones que los egiptólogos llaman los textos de las pirámides. Son los escritos religiosos más antiguos conocidos de la humanidad, anteriores a la Biblia por más de 2000 años. Pero cuando lees estos textos con mente abierta, sin los filtros académicos que insisten en interpretarlos como metáfora poética, encuentras descripciones que suenan inquietantemente tecnológicas. Hablan del faraón ascendiendo al cielo en una barca de millones de años, viajando a través de las estrellas, transformándose en luz. Los arqueólogos te dirán que esto es simbolismo religioso sobre el viaje del alma al más allá. Pero, ¿y si estaban describiendo literalmente algo que presenciaron? Algo que involucraba tecnología que nosotros interpretamos como magia porque no tenemos contexto para entenderla. Las palabras están ahí, talladas en piedra, esperando ser leídas sin prejuicio. En el templo de Seti I en Abidos hay un conjunto de jeroglíficos que han causado controversia masiva desde su descubrimiento. Tallados en una viga del techo, estos símbolos parecen representar objetos imposibles para el antiguo Egipto. Lo que se ve claramente como un helicóptero moderno, algo que se asemeja a un tanque o submarino, y formas que recuerdan increíblemente a aviones o naves espaciales. Los egiptólogos oficiales insisten en que esto es palimpsesto, que son jeroglíficos superpuestos de diferentes períodos que accidentalmente crearon estas formas cuando el yeso se desgastó. Pero cuando examinas las tallas con alta resolución, los detalles son demasiado específicos, demasiado consistentes, con diseños de vehículos modernos, para ser simple coincidencia de superposición. Los rotores del helicóptero tienen la inclinación correcta, las proporciones correctas. El perfil del tanque muestra claramente una torreta y orugas. ¿Cómo es posible que erosión aleatoria y superposición de símbolos creen imágenes tan precisas de tecnología que no existiría hasta miles de años en el futuro? Los textos de las pirámides contienen pasajes que describen conocimiento astronómico imposible para su época. Hablan de estrellas imperceptibles, de cuerpos celestes que no pueden verse a simple vista. Mencionan específicamente a Sirio B, la estrella compañera de Sirio, que es una enana blanca completamente invisible, sin telescopios potentes. Sirio B no fue descubierta oficialmente por la astronomía moderna hasta 1862 y no fue fotografiada hasta 1970. Sin embargo, los antiguos egipcios no solo sabían de su existencia, sino que conocían su período orbital de 50 años alrededor de Sirio A. ¿Cómo? ¿Con qué instrumentos observaron una estrella que es 10.000 veces más débil que su compañera brillante? Los académicos evaden esta pregunta, la ignoran completamente, o afirman que los textos han sido malinterpretados. Pero las palabras están ahí, talladas en piedra, describiendo conocimiento que no debería existir. En las cámaras selladas de algunas pirámides menos conocidas, hay inscripciones que nunca han sido completamente traducidas o publicadas. Investigadores independientes que han logrado acceso limitado reportan símbolos que no coinciden con ningún sistema de escritura egipcia conocido.
secuencias de jeroglíficos que parecen ser matemáticos o técnicos en lugar de religiosos. Estas inscripciones están en áreas que no fueron diseñadas para ser vistas por el público, no son parte de textos funerarios decorativos, son más como manuales de instrucción o registros técnicos, escondidos en las entrañas de las pirámides, donde sólo los iniciados tendrían acceso. Las autoridades egipcias restringen fotografías de estas áreas, citando preocupaciones de preservación. Pero investigadores que han visto los textos antes de que el acceso fuera cerrado describen diagramas geométricos complejos, secuencias numéricas que podrían ser fórmulas y símbolos que no se parecen a nada en el canon egipcio estándar. Hay un texto particular, conocido como el Papiro Tuli, que supuestamente describe un evento masivo de avistamiento de objetos voladores durante el reinado de Tutmosis III, alrededor del año 1450 a.C. El texto describe círculos de fuego en el cielo, más numerosos que cualquier cosa vista antes, brillantes como el sol, extendiéndose hasta los límites del cielo. Describe cómo estos objetos volaron sobre Egipto durante varios días, emitiendo un olor a incienso, y cómo el faraón ordenó que el evento fuera registrado en los anales de la Casa de la Vida, para que fuera recordado para siempre. El papiro original supuestamente estaba en el Museo Egipcio del Vaticano, pero cuando investigadores intentaron examinarlo, les dijeron que se había perdido o destruido. Copias y traducciones circulan, pero los académicos las descartan como falsificaciones modernas. Es conveniente que un texto describiendo lo que claramente suena como un encuentro masivo con objetos voladores no identificados haya desaparecido misteriosamente de los archivos del Vaticano. Los llamados textos herméticos, atribuidos a Tot o Hermes Trismegisto, el legendario sabio egipcio, contienen conocimiento sobre alquimia, astronomía, matemáticas y filosofía, que supuestamente se originó en el antiguo Egipto. Durante siglos, estos textos fueron considerados medievales, falsificaciones creadas por místicos europeos. Pero análisis lingüístico moderno ha demostrado que muchos de estos textos contienen conceptos y terminología que datan genuinamente de períodos egipcios antiguos, preservados a través de traducciones griegas y árabes. Estos textos describen la estructura del cosmos, la naturaleza de la materia y principios de transformación que suenan notablemente similares a física cuántica moderna. Hablan de todo siendo vibración, de materia siendo luz congelada, de la mente afectando la realidad física. ¿Son estas ideas metafísicas antiguas o son fragmentos de conocimiento científico avanzado, preservado en lenguaje simbólico, porque la terminología técnica original se perdió en las traducciones? El problema fundamental con los textos antiguos es que los interpretamos a través de nuestros prejuicios modernos. Asumimos que las civilizaciones antiguas eran primitivas. Entonces, cuando encontramos descripciones de tecnología, automáticamente las interpretamos como fantasía mitológica. Pero, ¿y si estaban siendo literales? ¿Y si los dioses volando en barcos celestiales eran viajeros en naves que los testigos antiguos no tenían vocabulario para describir, excepto en términos de barcos y pájaros? ¿Y si las transformaciones mágicas descritas en los textos eran realmente procesos tecnológicos o científicos que parecían mágicos porque la audiencia no entendía los mecanismos subyacentes? Las pirámides mismas son evidencia física de que los antiguos egipcios poseían capacidades que no deberían tener según nuestra línea temporal histórica.
¿Por qué es tan difícil aceptar que sus textos podrían estar describiendo conocimiento igualmente avanzado, solo que codificado en lenguaje religioso y simbólico? Los textos están ahí, algunos en museos, algunos en archivos privados, algunos aún sin traducir, en cámaras selladas bajo el desierto. Cada uno de ellos es una pieza de un rompecabezas masivo que podría reescribir completamente nuestra comprensión de la historia humana. Pero en lugar de examinarlos con curiosidad científica abierta, los académicos los encierran detrás de interpretaciones rígidas que preservan el paradigma establecido. Cualquier investigador que sugiere lecturas alternativas es marginado como pseudocientífico. El conocimiento permanece oculto, no porque los textos no existan, sino porque nos negamos a leerlos honestamente. Párate frente a la esfinge de Giza y mira su cuerpo de piedra caliza erosionado por el tiempo. Oficialmente, este monumento fue tallado alrededor del año 2500 a.C. por el faraón Kefren de la cuarta dinastía. Esa es la historia que encontrarás en cualquier libro de texto de arqueología. Pero cuando geólogos, no arqueólogos sino científicos, que estudian rocas y erosión, examinaron la esfinge en los años 90, descubrieron algo que hizo temblar los cimientos de la egiptología. El cuerpo de la esfinge muestra patrones profundos de erosión vertical, surcos que van de arriba hacia abajo, tallados en la piedra caliza. Este tipo específico de erosión solo es causado por una cosa: lluvia intensa y prolongada. Lluvias torrenciales cayendo durante siglos o milenios. Aquí está el problema. La meseta de Giza ha sido un desierto árido durante los últimos 1500 años. La última vez que esta región experimentó precipitaciones suficientes para crear ese tipo de erosión fue al final de la última era glacial, hace entre 10.000 y 12.000 años. ¿Entiendes lo que esto significa? Si la erosión de la esfinge fue causada por lluvia, entonces debe ser anterior al desierto del Sahara. Debe haber existido cuando esta región era verde y húmeda, miles de años antes de que existiera la civilización egipcia que conocemos. El geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, realizó un análisis exhaustivo de los patrones de erosión de la esfinge y del recinto excavado a su alrededor. Sus conclusiones fueron inequívocas. La esfinge y su recinto muestran erosión por agua de lluvia, que requeriría al menos 1000 años de exposición a precipitaciones significativas. Comparó estos patrones con otras estructuras de piedra caliza en Giza que definitivamente datan de la cuarta dinastía, y la diferencia es dramática. Las mastabas y templos construidos durante el reinado de Kefren muestran erosión por viento y arena, el tipo de desgaste que esperas en un entorno desértico. La esfinge muestra algo completamente diferente, un patrón que solo tiene sentido si fue expuesta a un clima radicalmente distinto. Cuando Schoch presentó sus hallazgos en conferencias geológicas, geólogos de todo el mundo concordaron con su análisis. Pero cuando intentó publicar en revistas arqueológicas, fue rechazado sistemáticamente. Los arqueólogos no querían aceptar evidencia geológica que contradecía su cronología establecida. Pero la erosión no es el único problema con la datación oficial de la esfinge. Las proporciones de la cabeza en relación con el cuerpo están completamente desproporcionadas. La cabeza es demasiado pequeña, representa solo 1/15 parte del tamaño total del monumento, cuando debería ser al menos 1/8 parte. Esto ha llevado a muchos investigadores a proponer que la cabeza actual, que supuestamente representa a Kefren,
es una retalla de una cabeza anterior mucho más grande. Mira las fotos de la esfinge desde diferentes ángulos y verás que la cabeza parece un añadido, casi como si hubiera sido esculpida de nuevo, a partir de algo más grande que se había erosionado. Si la esfinge original tenía una cabeza de león proporcionada con su cuerpo de león, y esa cabeza fue posteriormente retallada en una cabeza humana durante el reinado de Kefren, entonces el cuerpo del monumento podría ser miles de años más antiguo que la cabeza. Esto explicaría por qué el cuerpo muestra erosión por agua, mientras la cabeza muestra erosión por viento. Fueron expuestos a diferentes climas en diferentes épocas. Debajo de las patas de la esfinge hay una cámara que fue descubierta mediante escaneo sísmico en los años 90. Esta cámara aparece claramente en los datos de radar de penetración terrestre. Un espacio vacío rectangular, aproximadamente 9 metros por 12 metros, ubicado entre las patas delanteras del monumento. Las autoridades egipcias han conocido esta cámara durante décadas, pero se han negado sistemáticamente a excavar. Entre las patas está la famosa estela del sueño, una losa de granito erigida por Tutmosis IV, que describe cómo limpió la arena de la esfinge, después de que un sueño le prometió el trono si lo hacía. Pero en la parte inferior de esa estela hay líneas de texto que han sido deliberadamente desgastadas o borradas. Fotografías antiguas muestran que estas líneas estaban legibles en el siglo XIX, pero en algún momento fueron intencionalmente dañadas. ¿Qué decían esas líneas? ¿Qué información era tan peligrosa que tuvo que ser físicamente eliminada de un monumento de 3.500 años de antigüedad? Textos antiguos de Egipto y Grecia hacen referencia a cámaras secretas y pasadizos subterráneos bajo la esfinge. Heródoto escribió sobre laberintos subterráneos extensos bajo la meseta de Giza. Plinio el Viejo mencionó una tumba de un rey primordial enterrado profundamente bajo la esfinge. Edgar Cayce, el místico americano, afirmó en trance que había una sala de registros bajo la pata derecha de la esfinge, conteniendo documentos de una civilización atlante anterior al diluvio. Los académicos descartan estos relatos como mitos y fantasías. Pero entonces, ¿por qué los escaneos sísmicos muestran efectivamente anomalías y cavidades bajo y alrededor de la esfinge? ¿Por qué las autoridades egipcias bloquean consistentemente cualquier intento de exploración de estas anomalías? En 1998, el geólogo Thomas Dobecki realizó estudios sísmicos extensos alrededor de la esfinge y detectó múltiples cavidades subsuperficiales, incluida una particularmente grande bajo las patas. Cuando solicitó permiso para investigar más a fondo, fue denegado. Su equipo fue expulsado del sitio y sus permisos fueron revocados permanentemente. La alineación astronómica de la esfinge que mencionamos antes refuerza la datación antigua. Durante la era de Leo, hace 12.800 años, la esfinge habría mirado directamente hacia su constelación homónima, en el equinoccio de primavera. Esta no es sólo coincidencia poética, es un marcador astronómico preciso. Los antiguos eran obsesivos con alineaciones celestiales, diseñaban sus monumentos para marcar eventos estelares específicos. Si la esfinge fue construida para mirar hacia Leo, entonces debe haber sido construida durante la era de Leo. La precesión de los equinoccios hace que estas eras cambien cada 2160 años aproximadamente. La última era de Leo fue hace casi 13.000 años. Esto coincide perfectamente
con la evidencia geológica de erosión por agua, con los patrones climáticos de la región en ese período, y con leyendas egipcias sobre un tiempo antes de los faraones, cuando los dioses caminaban sobre la tierra. Pero aquí está la pregunta que destruye narrativas cómodas. Si la Esfinge tiene realmente 10.000 o 12.000 años de antigüedad, ¿quién la construyó? Según la arqueología convencional, no había civilizaciones capaces de tal hazaña de ingeniería en ese período. Estábamos en el Neolítico, apenas inventando agricultura, viviendo en asentamientos primitivos de cazadores-recolectores. No teníamos herramientas de metal, no teníamos escritura, no teníamos matemáticas complejas. Entonces, ¿quién talló un monumento de 73 metros de largo y 20 metros de alto de una sola formación de piedra caliza? ¿Quién tenía el conocimiento, las herramientas y la organización social necesaria para tal proyecto? La Esfinge está ahí, puedes tocarla, puedes ver su erosión por agua con tus propios ojos. La evidencia física contradice directamente la cronología histórica que nos han enseñado. Y eso significa que algo fundamental en nuestra comprensión del pasado humano está profundamente equivocado. La Esfinge guarda secretos más antiguos que la historia escrita, secretos enterrados bajo sus patas, codificados en su erosión, escondidos en las líneas borradas de estelas antiguas. Y alguien en algún lugar está muy decidido a mantener esos secretos enterrados. Hemos recorrido un camino extraordinario a través de 100 secretos que desafían todo lo que nos han enseñado sobre las pirámides de Egipto. Matemáticas imposibles codificadas en piedra, bloques de 130 toneladas transportados a través de continentes, cámaras selladas que nadie puede explorar, alineaciones estelares que apuntan a épocas anteriores a la historia escrita, propiedades energéticas que la física moderna apenas comienza a comprender, textos que describen tecnología inexplicable y evidencia geológica de monumentos que preceden a la civilización egipcia por milenios. Cada uno de estos secretos por sí solo sería suficiente para cuestionar la narrativa oficial. Juntos forman una montaña de evidencia imposible de ignorar. Entonces, ¿por qué la arqueología convencional se aferra tan desesperadamente a explicaciones que claramente no funcionan? ¿Por qué cada descubrimiento que contradice la cronología establecida es minimizado, ignorado o activamente suprimido? La respuesta a esas preguntas nos lleva al corazón de por qué estos secretos han permanecido ocultos durante tanto tiempo. La verdad es que admitir que las pirámides son más antiguas, más avanzadas y más misteriosas de lo que creemos requeriría reescribir completamente no solo la historia egipcia, sino la historia humana entera. Tendríamos que aceptar que hubo civilizaciones antes de lo que consideramos el comienzo de la civilización, culturas que poseían conocimiento y tecnología que luego se perdieron. Tendríamos que reconocer que el progreso humano no ha sido una línea recta ascendente desde la edad de piedra hasta la modernidad, sino un proceso cíclico con picos de logros seguidos de colapsos catastróficos. Esta idea amenaza fundamentos académicos enteros, carreras construidas sobre certezas que ahora parecen frágiles, instituciones que han invertido décadas defendiendo paradigmas que la evidencia física contradice. Es más fácil descartar a los investigadores independientes como teóricos de conspiración que admitir que podrían tener razón, que la evidencia que han estado presentando durante décadas merece investigación seria.
Pero hay algo más profundo en juego aquí que simplemente ego académico o inercia institucional. Las pirámides representan un conocimiento que hemos perdido, capacidades que no podemos replicar, incluso con toda nuestra tecnología moderna. Reconocer esto significa aceptar que no somos el pináculo de la evolución humana, que civilizaciones del pasado profundo podrían haber sido tan avanzadas, o más que nosotros, en formas que apenas comprendemos. Esa realización es humillante e inquietante. Nos obliga a preguntarnos qué más hemos perdido, qué otros conocimientos yacen enterrados bajo arena y tiempo, esperando ser redescubiertos. Y más perturbador aún, nos hace preguntarnos si nosotros también podríamos perder todo lo que hemos construido, si nuestra civilización podría colapsar, dejando solo ruinas misteriosas para que futuras generaciones interpreten mal y subestimen, perpetuando el ciclo. Los secretos de las pirámides no permanecen ocultos por accidente. Hay fuerzas activas, instituciones y estructuras de poder que se benefician del status quo, que tienen interés en mantener la narrativa histórica convencional intacta. Universidades que basan sus reputaciones en cronologías específicas, museos que atraen millones de visitantes con historias cuidadosamente curadas, gobiernos que usan monumentos antiguos como símbolos de identidad nacional y orgullo, permitir que investigadores independientes exploren libremente, que publiquen hallazgos contradictorios, que cuestionen fechas establecidas, amenaza todo ese ecosistema. Los permisos son denegados, el acceso es restringido, los datos son clasificados y los científicos que hacen demasiadas preguntas incómodas encuentran sus carreras estancadas. No es conspiración en el sentido dramático de reuniones secretas en habitaciones llenas de humo, es simplemente el funcionamiento normal de instituciones, protegiendo su territorio y su autoridad. Pero la evidencia no desaparece porque la ignoren. Las pirámides siguen ahí, desafiando explicaciones simplistas con cada medición precisa, cada anomalía electromagnética, cada cámara sellada detectada por radar. La tecnología avanza, nuevos métodos de análisis se vuelven disponibles, y cada avance tecnológico revela más capas de complejidad en estas estructuras antiguas. Lo que parecía inexplicable hace 50 años ahora es medible, cuantificable, innegable. Los muones revelan cámaras ocultas, los láser miden tolerancias submilimétricas, los análisis químicos muestran composiciones de materiales imposibles, los modelos computacionales demuestran propiedades electromagnéticas que nadie anticipó. La verdad emerge